El concepto de grupo como tal se da en el siglo XIX, pero es un concepto que surge a partir de diferentes problemas que ya se venían trabajando en las matemáticas. Tenemos el caso de problemas entre los números, en geometría del estudio de transformaciones lineales, en análisis del estudio de transformaciones continuas. Eh, y hay otro origen importante del concepto de grupo que se da en la búsqueda de solucionar ecuaciones. Este problema se trabaja desde el siglo XVIII a.C. con los babilonios, quienes conocían la solución de ecuaciones de grado 1 y de grado 2, lo trabajaban diferente como lo trabajamos nosotros, pero sabían resolver este tipo de ecuaciones. Tiene también un avance importante en el siglo III con la matemática griega. Gente como Diofanto introduce parcialmente una notación algebraica y avanza un poco en la solución de este problema. Más tarde, en el siglo VIII, Musa al-Khwarizmi, árabe, da métodos básicos para resolver ecuaciones polinomiales, justificándolas geométricamente, y ahí se da un estancamiento. Aunque se sigue trabajando en el problema, no se logra avanzar eh, para resolver ecuaciones de grado mayor, que es lo que se buscaba. Es hasta el siglo XVI que se da un nuevo avance en el problema, con matemáticos como Tartaglia, Cardano y Ferrari. Tartaglia, cuando se encuentra la forma de resolver ecuaciones de grado 3 por radicales, es decir, se busca, así como se tiene una fórmula general para las ecuaciones de grado 2 describiendo las soluciones a partir de los coeficientes de las potencias de x, se busca describir las soluciones con esos coeficientes, pero utilizando operaciones básicas, suma, resta, división, raíces. Entonces, eso mismo se buscaba para las ecuaciones de grado mayor. Tartaglia encuentra la forma de hacerlo para las ecuaciones de grado 3, comunica su resultado a Cardano, quien promete guardar su secreto. Pero después Cardano se entera también por otro medio del método para resolver ecuaciones de grado 3, que ya había descubierto anteriormente también del ferro, y siente que no es necesario guardar el secreto que le había compartido Tartaglia. Entonces publica ese resultado en su libro Ars Magna y da a conocer la fórmula para las ecuaciones de grado 3. También su alumno Ludovico Ferrari encuentra la solución para las ecuaciones de grado 4. Ahora, de ahí muchos grandes matemáticos tratan de ver qué pasa con las ecuaciones de grado 5 o de grado mayor, pero no hay un avance en mucho tiempo. Es ya hasta el siglo XVIII que Lagrange retoma el problema y utiliza permutaciones de las raíces de un polinomio para crear una ecuación auxiliar y tratar de encontrar una fórmula para resolver por radicales las ecuaciones de grado 5, de grado mayor. Él no logra resolver el problema, pero su trabajo es muy importante y es retomado después por Abel y por Ruffini, quienes se dan cuenta que hay ecuaciones de grado 5 que no son solubles por radicales, lo demuestran, pero el que
logra entender completamente el problema y darse cuenta de qué ecuaciones de grado 5 tienen solución por radicales y cuáles no, qué es lo que de fondo hace que se puedan resolver por radicales o no, es Galois. Y en ese resultado de lograr entender qué hace que las ecuaciones de grado 5 tengan o no, de grado 5, de grado mayor, soluciones por radicales, descubre realmente la teoría de grupos, aunque es hasta 1844 que Cauchy introduce la notación actual que conocemos para grupos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Este semestre vamos a estudiar toda la parte básica de teoría de grupos, un concepto muy importante y que realmente han trabajado, quizás no con ese nombre, pero en muchas de las materias que han tenido. Lo que necesitamos antes de dar de lleno la definición de grupo es entender lo que son las operaciones binarias. Entonces, ¿qué es una operación binaria? Una operación binaria en un conjunto S se refiere a una función que asigna a pares de elementos en S otro elemento en S. Recuerden que la idea es combinar dos elementos en S, A y B, y multiplicarlos o operarlos para obtener un nuevo elemento en S. Formalmente, esto se describe como asignarle a la pareja ordenada A, B un objeto que es el producto o la operación de esos dos objetos, que en principio con la notación de función escribiríamos de esta manera: el objeto asignado a la pareja A, B. Ahora, no trabajamos realmente ahí la notación de función. Vamos a denotar a esa función simplemente por un asterisco por el momento, y el objeto asignado a la pareja A, B no lo vamos a denotar por mu de AB, sino por A por B, de esta manera. Aunque más adelante vamos a simplificar la notación y simplemente lo escribiremos como AB, el producto de AB, o por A más B en ciertos casos. Ahora observemos que se requiere que cada par de elementos en S, a cada par de elementos le asignemos exactamente otro elemento de S. Es decir, necesitamos que realmente se tenga una función bien definida, que a cada elemento del dominio, en este caso a cada par ordenado, le asigne uno solo del codominio. Y a cada par de elementos en S, el elemento que le asignamos debe estar en S. Esto significa que vamos a tener una operación cerrada. Ahora veamos algunos ejemplos de operaciones binarias. Podemos, por ejemplo, utilizar las operaciones que conocemos, suma, producto de números, y definir en los reales una nueva operación que sea el tomar los dos números AB, multiplicarlos y restarles 2. Y esto me da una operación binaria en los reales. Si la operación ahora la consideramos la división, dividir dos números A entre B, bueno, tendríamos que quitar al número 0 porque no podemos dividir entre 0, y entonces aquí podríamos tomar esa operación en los reales positivos, obteniendo una operación binaria. Observen que es importante entender en qué conjunto estamos trabajando. Si ahora trabajamos esa misma operación pero para los enteros positivos, no tenemos el problema del 0,
dividir entre 0, pero no sería una operación binaria porque a dos números enteros al momento de hacer el cociente no les estaríamos asignando necesariamente un número entero. Podemos dar una operación binaria en los enteros positivos, asignándole a cada par de números A y B el máximo de los dos, por ejemplo. O sea, no siempre la operación binaria tiene que estar definida a través de una regla aritmética. O, por ejemplo, asignándole a cada par de números el primero de los dos. Esto me da otra operación binaria para los enteros positivos. Podemos trabajar con matrices. Piensen, por ejemplo, en matrices 2×2 con entradas en los enteros, aunque puede considerar otro tipo de conjuntos de matrices. Y sumar esas dos matrices. Si pensamos en funciones, podemos considerar funciones de R en R y la composición entre ellas. Como todas las funciones van de R en R, tiene sentido componer. Aquí solo recuerden que la composición, la notación que vamos a utilizar nosotros, es componer G con F. O sea, primero aplicamos la G y después aplicamos F. Vamos de derecha a izquierda. Si consideramos funciones, pero pensando solamente en las funciones que van del conjunto 1, 2, 3 en el conjunto 1, 2, 3, tomemos las funciones biyectivas en ese conjunto. Vamos a denotar por S3 a este conjunto. Y tomando la composición, esto me daría una operación binaria en el conjunto. Recuerden que como es un dominio finito, lo que podemos hacer es describir esas funciones poniendo en el primer renglón los números del dominio, en este caso 1, 2, 3, y abajo de cada uno de ellos vamos a poner sus imágenes. A dónde mandamos al 1, a dónde mandamos al 2 y a dónde mandamos al 3. Por ejemplo, tomemos esta función que lo que hace es mandar el 1 en el 2, el 2 en el 3 y el 3 en el 1. Otra función G que deje fijo al 2 pero intercambie el 1 y el 3. Y la composición, entonces G seguida de F, tiene esta regla de correspondencia. Por ejemplo, el 1, primero que le hace la G al 1, la G manda el 1 en el 3 y después la F regresa 3 a 1, entonces finalmente el 1 va a dar al 1. Entonces de esta manera, haciendo lo mismo con los otros números, podemos descubrir la regla de correspondencia para la composición.